Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en España. Les doy la bienvenida al panel de opinión. ¿Qué realidades se deben ajustar y cuáles proyectar en la logística de última milla post-COVID-19? Este panel de opinión es organizado por el Centro Español de Logística y Materials Handling Management Society LATAM. Mi nombre es Amira Callejas y me da mucho gusto que estén aquí con ustedes. Antes de empezar este panel de opinión, quiero presentar a nuestros expertos. Tenemos como moderador a Ignacy Ragas. Se conecta desde España, Ramón García igual desde España, Santiago Mayo también, Francisco Argos desde Colombia y Alejandro Olivera desde Perú. Ignacy es experto en desarrollo de Ecuador, perdóname. Ignacy es experto en desarrollo económico y transporte y consultor de última milla. Ramón García es director de innovación y proyectos del Centro Español de Logística. Santiago Mayo, director comercial de Citybox. Francisco Arcos, director de operaciones de DHL Ecuador. Alejandro Olivera, director de operaciones logísticas para Panamá, Costa Rica, Perú y Colombia en Ceba Logistics. Les agradecemos a todos el tiempo que le han dedicado a este webinar y, si les parece, damos inicio, Ignacy. Muy bien, muchas gracias, Samira, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Nos han dicho que más de 400 en España, en América Latina. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos estos días reflexionando en diferentes ámbitos sobre qué nos ha pasado, dónde pensábamos que estaríamos a estas alturas del mes de junio. Si nos hubieran preguntado en diciembre, seguramente que nos hubiéramos imaginado estar en otra situación, pero estamos en esta y en este proceso han pasado muchísimas cosas, hemos aprendido mucho, nos hemos equivocado mucho y hemos visto que aquello que parecía impensable ha pasado. Bien, es un momento en el cual esperemos que las fases más agudas de la pandemia, como mínimo, están empezando a dejarse atrás, al menos en la mayoría de Europa y en la mayoría de América Latina, desgraciadamente no en todos los países. Y por lo tanto es un buen momento para reflexionar y para reflexionar sobre la última milla, porque este ha sido uno de los aspectos en los cuales hemos descubierto nuevas realidades como consumidores, pero también como operadores, como empresas y como instituciones. Por esto, la primera pregunta que quisiera lanzar a nuestros ponentes, a nuestros panelistas, especialmente a aquellos que representan empresas logísticas, es que nos expliquen su experiencia de cómo ha incidido esta pandemia, este proceso en la distribución de última milla. Cómo han tenido que responder, qué se ha aprendido, qué se hubiera tenido que aprender y no se ha hecho y lo hemos tenido que hacer de manera acelerada. Propongo, por ejemplo, que empiece Francisco de DHL. ¿Le parece bien? Sí, gracias, Ignacy. Bueno, en términos de la pandemia, de inicio tuvimos serios inconvenientes y más que por la propia operación, porque los negocios, la gente estuvo con mucho miedo, se guardaron, estaban cerrados. Entonces, eso contribuyó a que sea muy retador el poder llegar al consumidor, a ese cliente final. Claro, ¿qué aprendimos o cómo incidió? Tuvimos que reforzar nuestro equipo de última milla, tuvimos que dotarlos de una serie de equipos de bioseguridad. Hubo que hacer una campaña de comunicación muy fuerte para que se pueda entender
lo poco que sabíamos a ese punto de esta pandemia. Hoy todavía no sabemos todo, pero lo que sabíamos, las medidas de cuidado, cómo podíamos tratar de prevenir o minimizar un posible contagio. Toda esta serie de elementos que iba acompañando el equipo y que de alguna manera iba reforzando esa sensación de seguridad que le dábamos al equipo para que pueda salir a la calle a hacer esa última milla. Cabe resaltar que en ese sentido nosotros no nos detuvimos ni un solo día. Hubieron muchísimas empresas que estuvieron cerradas 1 mes, 2 meses, 3 meses. Hay algunas que todavía no abren, pero nosotros como DHL, tanto nuestra operación aérea como de última milla nunca se detuvo, y eso fue pues parte de ese trabajo que se hizo con el equipo. Pero en definitiva las lecciones fue, bueno, yo creo que muchos de estos protocolos de seguridad han venido para quedarse, para cuidar de nuestra gente, de nuestro equipo. Tuvimos que implementar de forma acelerada entregas sin contacto, por ejemplo. Muchas veces nosotros requeríamos que se firme o que se toque un handheld o un scanner. Nosotros rápidamente cambiamos nuestros estándares de operación y pasamos a un touchless, a una entrega sin contacto. También yo creo que uno de los grandes desafíos, creo que en América Latina, es el poder ir migrando hacia entregas y hacia una logística que sea cashless, o sea, que sea por medios digitales. Ese tema de ir a cobrar o de estar manipulando efectivo o tarjeta que involucra mucho toque, todavía se da mucho en América Latina, y creo que es un tema que es uno de los grandes pendientes que nos ha dejado esta pandemia en todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos avanzado, porque hemos avanzado bastante. Ese tema es importante y ha sido bien retador. Bien, muchas gracias. ¿Quieres continuar, Santiago? Sí, claro. Gracias, Naxi. Y aprovecho en esta primera intervención para agradecer tanto al CEL como a MHMS la invitación a participar en este panel, que es todo un lujo para nosotros. Pues la experiencia en España, la verdad es que ha sido un tanto curiosa, ¿no? Porque al principio de todo, como recordaréis los que estéis en España, nos confinaron rápidamente, ¿no? No de demasiada perspectiva, y de repente nos encontramos metidos en casa. Y eso lo que hizo fue bajar en un primer momento los volúmenes. Nosotros estamos colocados en el B2C, por consiguiente, el parón del B2B lo vimos un poquito más tarde en las oficinas, pero primordialmente estamos en las casas, en los edificios residenciales, gestionando esa entrega de paquetería a través de los buzones. Y en un primer momento lo que vimos fue ese parón. O sea, es como, oye, aquí no se sabe qué es lo que va a pasar, y esa explosión se produjo pues semanas más tarde, y que fue literalmente una explosión, ¿no? Vivíamos y seguimos viviendo unas altas dosis de B2C. Y en ese momento lo que vimos es, oye, volúmenes pues prácticamente del Black Friday y de la campaña de Navidad. O sea, como me decía un buen amigo del sector, me comentaba, cada martes es Black Friday y el resto de los días es Navidad. Y así estábamos viviendo en los meses de abril y en los meses de mayo, y nosotros hemos tenido un récord absoluto de transacciones, de gestión de las expediciones en el B2C, insisto, porque el B2B a día de hoy en España todavía no está levantando demasiado la cabeza, y la gestión en las oficinas tampoco. Todavía se fomenta el teletrabajo, como puede verse en mi caso, en el que todavía estoy en casa. Ya poco a poco vamos volviendo, pero todavía estoy en casa. Y eso fue un reto. Para nosotros, la verdad es que, aunque desde luego no es una alegría para nadie, pero sí que es verdad que en nosotros nos llegó un paradigma nuevo, porque era sumar a las diversas bondades que tiene el sistema de entrega en buzón el distanciamiento social.
Claro, aquí el tener algo que no hiciese falta, que el mensajero tuviese que verse con las personas, ¿no? con el destinatario, pues era un plus. Así que tuvimos además un incremento bastante importante de la demanda de buzones. Allí donde todavía estábamos pendientes de instalar, enseguida nos llamaban para que lo instalásemos el mismo día, ¿no? Es algo que había que asumir también en ese flujo de demanda y ver cómo dábamos respuesta a todo. Ahora ya vemos que se está calmando el asunto, todavía estamos en marejada alta, como decía, todavía estamos con bastante paquetería, pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo con Francisco Javier, en que hay ciertos protocolos que han llegado para quedarse. O sea, hasta hace pocas semanas la entrega sin firma parecía algo impensable en la mayoría de los productos, y hoy en día es algo que se ha asumido. En muy pocos días la mayoría de las compañías vieron la manera de introducirlo, y que eso también ayuda al final a ir colocando innovación en la última milla. Así que yo creo que eso es lo que se ha aprendido, que los cambios pueden acelerarse, que son necesarios y que hay cosas que han venido efectivamente para quedarse, o al menos quedarse un largo tiempo. El tema de, como decía, el distanciamiento, me temo que por desgracia no es algo que resolvamos en pocas semanas, ¿no? Yo creo que esto todavía nos quedan varios meses para seguir manteniendo precauciones. Muchas gracias, Santiago. Alejandro, ¿quieres añadir algún elemento? Sí, bueno, primero agradecerles también la invitación. Creo que es importante poder juntarnos y compartir diferentes visiones, ¿no? En este caso, yo he tenido la oportunidad de ver en los países que me toca tener responsabilidad diferentes cuestiones, ¿no? Perú empezó relativamente temprano con las medidas de cuarentena. Hacia el 15 de marzo tomó la decisión y fue uno de los primeros países de Latinoamérica en tomar esa decisión de confinamiento. Y después los otros países comenzaron a ir yendo hacia adelante, ¿no? En cada país, por ser justamente, ahí coincido con Francisco, ¿no? Por ser una enfermedad nueva, esta pandemia, nadie tiene una fórmula, nadie sabe muy bien cómo tratarla, y los gobiernos comenzaron a colocar restricciones a medida de lo que iban teniendo. Por ejemplo, en Colombia, tenemos una desinfección de cada caja al momento de ingresarla antes del centro de distribución y despacharla a última milla. Entonces, eso no lo tenemos en los otros países. En los otros países también hemos tenido que ir implementando medidas de bioseguridad que estoy muy seguro que se van a quedar. Y toda esta parte de paperless es obligatorio. O sea, ese es un paradigma que rompió rápidamente el cómo ajustarnos. Una de las cosas que sí noto que ha pasado en Latinoamérica es que el e-commerce tuvo un crecimiento acelerado. En Perú, en Colombia, la cantidad de transacciones, inclusive en Centroamérica, Panamá y Costa Rica, la cantidad de transacciones de e-commerce venía muy, muy atrás a comparación de Argentina, Brasil. No llegamos a tener la cantidad de clics en compra, pero sí hay un incremento porcentual de cantidad de entregas. Entonces, lo que hace como reto a última milla es ampliar la cantidad de puntos de destino, ¿no? Rápidamente, el e-commerce tiene la particularidad de que el cliente ya pagó una transacción y ya el producto lo siente como suyo, entonces hay un nivel de exigencia y un nivel de servicio mucho más alta. Entonces, todos estos protocolos de bioseguridad se suman a la exigencia de tener una excelencia en el servicio, y eso también va a quedar. Y lo otro es que el mercado de transporte en Latinoamérica venía muy atrasado, entonces hay mucha informalidad. Los que han comenzado a quedar dentro del mercado terminan siendo los principales o los más formales o quienes pueden adoptar todos estos protocolos que exigen tener la continuidad, ¿no? Entonces, básicamente esta nueva realidad nos trae muchos retos. Hemos tenido que adecuarnos bastante rápido y también la tecnología para poder ayudarnos, las plataformas, todo ha comenzado a ayudar a romper paradigmas, ¿no? Reuniones como esta, nosotros con los clientes ahora son prácticamente todos los días.
negociar tarifas, negociar rutas, pedir forecast. Todo antes lo tratábamos de hacer cara a cara por un tema cultural. Hoy yo ya no tengo una agenda de viajes para ir a los países que me toca, pero sí tengo reuniones todos los días con cada una de las operaciones y todos los días con clientes, no solo en Perú, sino también en los otros países. Entonces, eso ayuda, o el ser humano creo que no le gustan los cambios, pero se adapta mucho más rápido para esta parte, ¿no? Entonces, Gracias, Alejandro. Ramón, ¿quieres finalizar esta primera ronda? Muchas gracias, Ignasi, y muchas gracias a todos por participar en el debate y creo se antoja que va a ser muy interesante. Y bueno, aunque ya al ser el que recoge todas las opiniones de los anteriores expositores, la verdad que me lo habéis dejado complicado porque ya se han tocado muchos de los puntos que tenía yo aquí previsto comentar, lo cual me arriesgaba al ser el último a hablar. Pero bueno, digamos que hay una serie de cosas que, bueno, digamos que aparte de reforzar y que estamos completamente de acuerdo con todo lo que habéis planteado, yo creo que viendo quizás para añadir otro punto de vista, no tanto del prestatario de servicios logísticos, sino del retailer, el que tenía que vender, digamos que vamos a análisis o lo que ha pasado o lo que pasó en su momento, pues es que nos hemos encontrado con dos tipologías de problemáticas, específicamente cuando nos centramos en el ámbito del e-commerce. Nos encontramos con el pure player, ¿no? El que solamente vendía por este canal y ha tenido que ver cómo de repente, de la noche a la mañana, pues ha incrementado su demanda y ha tenido que adaptar sus recursos o incrementar sus recursos para dar esa respuesta. Y luego nos encontramos el caso de los que tenían un canal mixto, ¿no? Que tenían tienda física y tienda online, ¿no? Y aquí, bueno, pues lo que ha pasado es que han tenido que balancear los recursos y adaptarse, ¿no? Son casuísticas diferentes. Un poco por poner cifras, en el caso de España en particular, bueno, pues el tema del e-commerce ha ido por barrios. Digamos que me refiero que teníamos, depende de qué segmento de producto nos estemos refiriendo, pues el crecimiento ha sido menor o mayor, pero digamos que el caso, el que ha despuntado y el que nos ha llamado la atención a todos y el que más ha requerido una adaptación es toda la parte de alimentación, que en alguno de los retailers más importantes en nuestro país pues ha multiplicado entre por 5 y por 8 la demanda en muy poco tiempo y han tenido, bueno, pues estas empresas han tenido que adaptarse y esa adaptación pues ha requerido también pues de preparar o balancear los recursos y preparar nuevos métodos o procedimientos de entrega, ¿no? Y ahí pues hemos visto cómo se han empezado a utilizar, pues, y yo creo que ahí sí también para quedarse, pues métodos híbridos, ¿no? Yo creo que la hibridación en la entrega es algo que cada vez vamos a ver más, ¿no? El que utilicemos de manera balanceada recursos físicos con recursos online a la hora de la entrega. Y aquí, bueno, pues hemos visto cómo se ha incrementado una cosa que previamente en España era bastante anecdótica, que era toda la entrega en tu propio coche, en los llamados drive o click and collect, pues se ha multiplicado por 5, o cómo cadenas de supermercados reconvirtieron algunas de sus tiendas, dejaron de ponerlas a la venta y las reconvirtieron en dark stores solamente para preparar pedidos, ¿no? Bueno, pues digamos que esto se tuvo que adaptar y muy rápido. Las reflexiones al respecto de todo esto, bueno, pues qué cosas han venido para quedarse en este campo. Siguiente, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, toda esta parte que ha sido un crecimiento coyuntural, ¿estamos preparados porque una parte estructural se va a quedar seguro? Aquí en España estamos hablando de que se estima que se va a multiplicar por 2 la actividad. ¿Estamos preparados para recibir todo esto? Porque digamos que, bueno, durante todo este Black Friday que estábamos comentando, bueno, pues para los que estaban en el mundo del reparto era como un oasis en el desierto. Todo el mundo estaba en casa, ¿no? Durante muchas semanas y había poco tráfico y era como mucho más sencillo, ¿no? Pero en cuanto vamos volviendo a la normalidad, volvemos a ciudades muy congestionadas, vamos a ciudades adicionalmente como es el caso de las ciudades españolas, que no sé, el caso de Latinoamérica lo conozco menos, pero que hay una parte bastante importante en la parte del reparto profesional que lo tienen que compartir con todo el mundo de la Horeca, que es toda la parte de reparto de hostelería, restaurantes, etcétera, que en España en particular es un reparto bastante intensivo, ya es el que más tráfico de entrega de última milla genera en nuestro país actualmente. Y además, bueno, pues tanto en cuanto no pase toda esta aluvión, nos encontramos en una situación en la que pues, cada individuo, pues por un tema de miedo, ¿no? O por un tema de seguridad, pues posiblemente nos migremos más utilicemos menos el transporte colectivo y vayamos más en un transporte individualizado, ¿no? Un transporte propio. Con lo cual, bueno, pues eso es el gran reto que tenemos que ver. Entonces, en este sentido, como digo, nos encontramos con toda esta casuística que, como ya habéis comentado alguno de vosotros,
creo que es un gran caldo de cultivo para la innovación, porque de noche a la mañana hemos pasado a que va a crecer. Además, otra de las cosas que habéis comentado todos y habéis planteado es toda la parte de todas las medidas que se han tenido que poner en marcha por tema de seguridad, distanciamiento social, etcétera, que no lo neguemos. Habéis hablado todos de que habéis puesto en marcha todas estas iniciativas, pero esto acarrea un coste, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en un nuevo contexto en el cual tenemos que implementar todas esas medidas de sin contacto, con distanciamiento, con problemas en las devoluciones, en toda la parte de la logística inversa, ¿no? Pues digamos que hay que trabajar en todo este sentido. O sea, nos juntamos con más volumen, más ventas capilarizadas, con un coste mayor vinculado con la entrega por todas estas medidas que hay que tener en consideración, todavía por resolver cómo la logística de retorno, la logística inversa, qué medidas de seguridad vamos a implementar, y en un contexto, bueno, pues de ciudades ya previamente congestionadas. Con lo cual, bueno, sí, yo creo que hay luego ya sacaremos más temas a debate, ¿no? Pero si hay un tema aquí para darle vueltas, vamos a ver cómo solucionamos esta papeleta en el nuevo escenario que nos viene, y yo creo que todo pasa por plantear nuevos modelos de entrega, plantear el uso de las tecnologías de manera más intensiva, plantear soluciones, vamos a llamarle, no tanto basadas en el transporte, sino soluciones logísticas, desde la perspectiva de la planificación, la organización, la colaboración entre agentes. Y por supuesto, pues nada, que no quitarnos de la agenda la palabra innovación, ¿no? Que yo creo que aquí hay mucho que hacer. Y lo dejo aquí porque si no ya, para que tengamos punto para el debate posteriormente. Así que, Ignasi, digamos que esto es una primera reflexión de partida. Muy bien, Ramón. Bueno, que casi entre los cuatro habéis tocado casi todos los temas que deberíamos tratar en este webinar. En todo caso, a ver, a mí me gustaría poner el acento en las personas también. Esta crisis ha tenido protagonistas, unos muy evidentes, el personal sanitario y en España, y me imagino que en América Latina hemos salido todos a las ventanas a aplaudirlos. Estos son los que han tenido el mayor reconocimiento social, pero ha habido muchísimos otros protagonistas que han quedado ocultos o no se han visibilizado tanto en los centros de distribución, en los supermercados, en el transporte. Bien, digo que no se han visibilizado tanto, pero acaso sí, acaso la última milla, muchos usuarios, muchos ciudadanos e incluso muchos políticos locales han visualizado la importancia que tenía. Lo que me pregunto es si las competencias del personal logístico, el personal de transporte, digamos, estaban preparadas para esta avalancha y para este cambio estructural que nos está avanzando Ramón. También, no solo en las personas, sino también en las tecnologías. Tenemos los sistemas, tenemos los entornos, los ecosistemas que ahora se llama de innovación en nuestras organizaciones, en nuestros entornos de colaboración, de proveedores, de clientes preparados para lo que de alguna manera esta nueva normalidad con más última milla, con más flujos, etcétera. ¿Quién quiere empezar? Quizás en orden inverso. Ramón, ¿quieres disparar primero? Pues, venga, pues disparo y ahora le pongo el reto a los demás de, de complementar. Bueno, aquí quizás, a ver, evidentemente esto va de personas, ¿no? Al final las organizaciones no funcionan si no hay personas detrás que estén adecuadamente preparadas y hayan de alguna manera pues puesto en marcha todos los procedimientos para que todo esto funcione. Aquí quizás ahí lo que sí me gustaría es ver que durante todo este tiempo una de las principales lecciones, vamos a decir, no lecciones aprendidas, sino cosas que hemos sacado en limpio, es el valor de la actividad logística, ¿no? Lo valioso que ha sido la logística para que todo esto siguiera funcionando. Yo no sé en diversos países de Latinoamérica si ha pasado, pero en España no ha faltado los suministros básicos, quitando los sanitarios, por un tema de que en algún caso, pues algún producto en concreto se ha disparado la demanda por 3.000, pero aquí hemos seguido todos comiendo y los supermercados han seguido abasteciendo. Y esto no es fruto de la casualidad, ¿vale? Es un tema que
que tiene que ver con que se ha trabajado durante mucho tiempo y que la logística funcione. Y dejadme que haga especial hincapié en decir la logística y no el transporte, que el transporte también ha funcionado, ¿vale? Evidentemente ha funcionado y el transporte son los que han movido todas esas mercancías de un punto a otro. Pero si no hay una logística detrás que tenga bien organizados los procedimientos, los procesos, los stocks de seguridad, haya planificado, haya gestionado demandas bajo incertidumbre, haya hecho todo este tipo de actividades que tienen que ver con que todo se está organizado y cuando ha habido que cambiar de escenario, pues rápidamente nos hemos organizado de otra manera, ¿vale? Pues el transporte no se hubiera podido ejecutar. Y esto es muy importante. ¿Y a dónde quiero ir con todo esto? Pues que los profesionales logísticos pues, hemos recibido pues, una puesta en valor muy, muy importante y aquí se ha visualizado, ¿no? Yo creo que esto es una profesión no solamente de presente, sino también de futuro. Más cosas relacionadas con todo esto, bueno, pues digamos que poco a poco pues esta profesión se va visualizando y vamos viendo la relevancia. ¿Qué cambios fundamentales vemos o pensamos que deberían cambiar? Teniendo en consideración que, para mi gusto, digamos que la profesión se va consolidando y tenemos profesionales bastante bien preparados para responder a todo esto y lo hemos estado viendo. Pues quizás tenemos que empezar a hacer más un cambio de mentalidad, ¿no? Y aquí, como comentaba, ese salto hacia adelante no va tanto con el uso de la digitalización, sino todo lo que nos viene con todas las tecnologías que son más disruptivas y con todos los nuevos escenarios en los que tenemos que cada vez más trabajar en un entorno colaborativo. Y para ello, pues sí que nos hace falta pues esos profesionales con esa visión, ¿vale? Porque antiguamente, bueno, y no tan antiguamente, hace bien poco, tú incorporabas una tecnología a tu organización y lo único que te servía era para hacerlo mejor lo que hacías, más rápido, con menos recursos. Hoy en día las tecnologías te pueden sacar de un negocio, ¿vale? Hay muchos cambios de modelo de negocio basado en una tecnología disruptiva. Tienes que tener esa visión, tienes que tener esas personas en tus organizaciones que sean capaces de visualizar esto y los riesgos o ventajas que te puede dar el uso de las tecnologías en tu organización. Y entramos, como digo, en un escenario en el que la colaboración va a estar ahí y que las tecnologías disruptivas vienen y nos van a ayudar o nos van a apalancar esos entornos colaborativos, ¿no? Esos ecosistemas que comentábamos anteriormente y por los que son los que quizás vamos a poder salir hacia un entorno en el que tengamos mucha más, que tenemos que dar respuesta a una demanda mucho más capilarizada, pero no podemos incrementar el uso de recursos porque ni las ciudades no lo van a permitir y porque nos encontramos con un problema que en España previamente a todo esto ya teníamos, que es la escasez de repartidores, por ejemplo. Entonces, si queremos pasar todo el reparto que tenemos ahora de una determinada manera a un reparto en el que todo sea con entrega capilar, incrementamos el número de entregas, pues no tendríamos personas suficientes para hacer esto, ¿no? Y bueno, quizás lo dejo ahí para que arranquemos el debate, pero digamos que por ahí van un poco las reflexiones que quería poner encima de la mesa. ¿Quién quiere complementar? A ver, si me permiten, yo creo que esta nueva realidad ha hecho que comencemos a cambiar mucho de los mindsets que tenemos. Antes, digo, hace unos 5 o 10 años, lo que nosotros buscábamos era muchos personales que tengan experiencia en operación logística de campo, más técnica y haber utilizado algunas de las herramientas que ya se venden en el mercado. O sea, hoy nos damos cuenta que tener un TMS no es suficiente, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho más soporte para poder atender. Yo estoy de acuerdo mucho con Ramón, esto viene con una capitalización, una entrega door to door mucho más fuerte. Pero yo creo que el profesional hoy necesita sí o sí un perfil de customer care, ¿no? Por esa cercanía que vamos a tener con el cliente final. Antes podíamos estar un poco más escudados y tener un perfil de skill muy técnico y no tan soft. Entonces, eso hacía que en los negocios B2B manejemos buena relación. Hoy ya mucho está virando a que los clientes que se atienden desde un operador tengan una atención con un canal mucho mayor al B2C por la realidad. Entonces, esa parte del perfil, cómo vamos a ir buscándolo, tiene que ser interesante. La adaptabilidad de las personas que nosotros vamos a buscar. Nosotros estuvimos en un proceso acá en Perú hace menos de un mes en el que teníamos una necesidad de un profesional que tenga técnico comercial y una de las preguntas determinantes del proceso justamente era cómo veía el futuro, el panorama durante este proceso de COVID, ¿no? Y las respuestas eran bastante interesantes de cómo los candidatos iban reflejando
la frustración, el manejo de estrés y cómo iban adaptando en este nuevo modelo que cambia cada día prácticamente, ¿no? Y la creatividad, ¿no? O sea, yo creo que esos tres son las cosas principales que vamos a ir viendo en los procesos profesionales logísticos, no solo de última milla, ¿no? Por mi lado. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir algo en este punto? Bueno, sí, yo Francisco. puedo complementar. Sí, gracias. Y bueno, acerca de las competencias, me parece interesante comentar. Nosotros dentro de la compañía hemos venido trabajando y creo que esta pandemia nos agarró en ese sentido preparados. Nosotros hemos trabajado mucho para que primero nuestros líderes sean líderes que generen confianza con su gente, sean líderes con credibilidad, con compromiso de sus equipos y que generen alta confianza. Y generando esa confianza también brinden ese propósito para el colaborador. Nosotros como grupo de HL decimos que nuestro propósito es conectar a las personas y mejorar sus vidas. Así que lo repetimos con nuestros equipos, nos lo creemos y de alguna manera hace que cuando trabajamos y transmitimos ese propósito al equipo y le decimos, nosotros no estamos acá repartiendo paquetes o retirando o volando documentos o paquetería por todo el mundo y haciendo una milla final, una última milla, sino que conectamos a esas personas, mejoramos sus vidas. Y aquí ha sido evidente de la cantidad de medicina que hemos transportado, la cantidad de insumos médicos que se han entregado. Entonces, en última, ese temor que podía haber, que se podía haber tenido de salir a trabajar en su momento, se vence con ese propósito, ese propósito noble que le damos a la gente. Eso es un poco. Ahora bien, los trabajadores a su vez son trabajadores más versátiles, muy comprometidos, pero ese compromiso no es casualidad, ese compromiso se trabaja en esa relación simbiótica líder-colaborador y son personal que está altamente motivado. Nosotros nos preocupamos de que ellos estén altamente motivados de tal forma que ese mindset y esas ganas de poder hacerlo siempre están presentes con nuestro equipo. Ellos tienen muy claro cuál es su propósito, cuáles son sus objetivos, el apoyo que les damos para trabajar y creo que ese ha sido uno de los grandes secretos que hemos tenido. Evidentemente, cada vez más vamos incorporando gente que tiene mucha más habilidad tecnológica que en el pasado. Muchos de ellos ya son nativos digitales y por ende, pues, aprender las nuevas herramientas y los nuevos manejos de los softwares y los equipos que utilizan para las entregas es mucho más, inclusive los sensores o herramientas de manejo inteligente es mucho más natural para ellos. Y coincido con lo que decía Alejandro, también nosotros comulgamos mucho con estar centrados, tremendamente centrados en el cliente. Si no tuviésemos esa vocación de estar centrados en el cliente, creo que no hubiésemos salido adelante. Y para cerrar, un poco comentar sobre el tema de la adaptabilidad que hablábamos y comentarles un poco cómo fue en Ecuador. Definitivamente hemos pasado unos cambios en los que, unas épocas en las que la adaptabilidad ha sido acelerada, ha sido exponencial para uno y para otro lado. Por ejemplo, en febrero y marzo, tuvimos un récord nunca antes visto de exportación de mascarillas. Pues resulta que China estaba en pleno lockdown, no habían equipos de protección en China y entonces se vaciaron los stocks que habían en Ecuador, probablemente de mascarillas chinas que tenían que regresar a China y no nos dábamos abasto para exportar. Pero bueno, esa es la logística. Abril, mayo, junio es una locura, pues las mismas mascarillas están volviendo, porque entonces ya no hay equipos de protección personal en América Latina y China empieza a reabrir y empieza otra avalancha. Entonces, claro, ha sido una adaptación brusca de ir con todos, apostar el outbound y de repente hacer un switch y movernos al inbound y mantener ahí un balance de los recursos. Pero bueno, eso es lo interesante y lo que nos mantiene bastante entretenidos en este campo de la logística. Gracias. Muy bien. ¿Algún comentario más? Santiago, ¿quieres añadir algo? Sí, a mí me gustaría, porque aunque es verdad que queda quizás poco por añadir, pero sí que añadiría este aspecto porque creo que lo merece.
Salía hace relativamente poco un estudio en cuanto a quién era el sector más afectado profesional, o sea, los profesionales más afectados. E incluso durante un momento el sector de la logística y del transporte había adelantado al sector sanitario en afectado por el COVID. Al final eran los más expuestos. Y es verdad que igual no ha tenido el reconocimiento en los medios, ¿no? Y tampoco por la ciudadanía, también con su deber, ¿no? Como hablabais antes, ¿no? De ese apoyo que se hacía aquí con esos aplausos hacia el mensajero. Nosotros en Citibox sí que iniciamos una campaña en aquel momento de darle las gracias al mensajero y a cualquier profesional de la logística. Pero es verdad que al ser el mensajero el que llegaba en esa última milla y hacía entrega del paquete y la cara visible muchas veces de todo ese proceso logístico que sin como bien decía Ramón, sin toda esa organización, ese paquete no podía llegar hasta las manos de ese destinatario, pues no tenía ningún sentido. Pero este era el que se le veía, ¿no? Y iniciamos ese movimiento para agradecerle, ¿no? Y a través de dibujos de los niños en las redes sociales se animaba a que se les compartiese un ánimo y un aplauso también a estos mensajeros que también eran unos pequeños héroes en ese sentido, que igual no luchaban contra el COVID en stricto sensu, ¿no? Pero sí que hacían posible que hoy estemos así, que al final mucha gente haya podido teletrabajar, que los niños, los chavales hayan podido seguir sus clases también en online, se ha soportado al final todo lo que supone el día a día de la sociedad y nosotros queríamos apoyarle. Y yo creo que eso es bueno, pues creo que es para sentirse muy orgulloso de todos los profesionales en ese sentido. O sea, el hecho de las competencias se han adaptado. O sea, lo que ha habido ha sido una adaptación rápida, pero lo que sí que ha denotado ha sido ese compromiso, como comentaba Francisco Javier, ese compromiso tan absoluto por parte de la logística frente a toda la sociedad. Y es algo, insisto, de estar muy orgulloso de pertenecer a ese colectivo o a ese gremio y haber aportado y seguir aportando en la medida de nuestras posibilidades un granito de arena para facilitar esa tarea. Y ya simplemente supongo que luego ahondaremos más, pero en la parte de la tecnología y de cómo esos cambios te tienen que ir a apoyar pues efectivamente, es decir, como decía antes, este volumen tan grande viene un poco para quedarse. Probablemente bajará, es lo lógico, en la medida de lo que podemos salir a la calle y volver a cierta normalidad, pero es que ha venido a quedarse los volúmenes de e-commerce, ya se puede ver en cualquier estudio, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos que hacer es repensar si, como también comentaba Ramón, pues no tenemos suficiente oferta de mensajeros, pues tendremos que buscarla, ¿no? Y tenemos que buscar, si no, productividades y mejorar la manera en la que hacemos la entrega del B2C y de la puerta a puerta, ¿no? Yo creo que aquí desconozco más, y me vais a disculpar, a lo mejor la realidad en Latinoamérica, conozco mejor la europea, y aquí se ha apostado mucho por búsqueda de alternativas en la entrega, como los puntos de conveniencia. Creo que nos queda un recorrido todavía importante. Estaremos en España alrededor de un 10% de entregas en esta tendencia de entrega en punto, o intentando consolidar mercancía en un punto para todo un barrio, para toda una zona. Pero también es verdad que tiene unos topes sobre un 15% aproximadamente, que es lo que nos dice el resto de la experiencia europea, y tenemos que buscar alternativas y búsqueda de innovación sobre el resto, sobre ese otro 80, 85% o 90%, ¿no? que al final está en la entrega domiciliaria. Y ahí es donde yo creo que se puede sacar pecho también desde la innovación con ñ y con acento español, ¿no? En las cosas que se está haciendo. O sea que, bueno, luego si no, ahondaremos un poco más seguro en esas opciones, ¿no? Pero yo creo que la clave al final es no seguir intentando hacer las cosas de la misma manera, porque el volumen no nos lo va a permitir. No al menos de manera rentable.
Muy bien, muchas gracias, Santiago. Efectivamente, creo que estamos todos de acuerdo en este reconocimiento que tú has hecho. Efectivamente, el personal sanitario salvó vidas, pero el personal y el sector logístico permitió que el resto que no enfermamos pudiéramos seguir una vida mínimamente normal, que comiéramos cada día y quizá algunos hasta un poquito más de lo que hubiéramos tenido que hacer. Ahora quisiera dar unos segundos de descanso a nuestros panelistas y darles... bueno, perdón. Quería hacer simplemente un comentario antes de cerrar el bloque. Y era, bueno, Sí. que lo habéis comentado un poco por encima, pero bueno, específicamente respondiendo a tu pregunta de las principales competencias, yo en mi speech me centro demasiado en lo que viene y más el contexto, no en las competencias. Pero si hay una lección aprendida actualmente y de lo que más, de todas las profesionales y directivos de logística con los que hemos hablado durante el COVID, digamos que la competencia que más se ha echado en falta y la que más se ha destacado ha sido todo lo que tiene que ver con la gestión de la incertidumbre, ¿vale? Y ahí salía de dos aspectos fundamentales. Una, tenía que ver con toda la gestión de la incertidumbre de la perspectiva del manejo de los procesos y de balanceo de recursos, etcétera, que cómo se respondía a todo esto. Pero otra muy importante, que la ha apuntalado ya Francisco, es todo lo que tiene que ver con el liderazgo de equipos. Porque digamos que toda esta gente que está trabajando, que no sabía lo que se iba a encontrar en la calle cada día, ha tenido que tener a alguien detrás que les ha tenido que dar esa seguridad, esa firmeza, esas directrices, esas pautas. Y eso yo creo que son dos competencias, bueno, es una competencia muy relevante que yo creo que se ha puesto muy en valor y que no quería dejar que lo pasáramos, simplemente puntualizarlo, ¿no? Que es un aspecto muy relevante, ¿no? El poder tener esa capacidad de liderazgo en estas situaciones tan complicadas, ¿no? Y eso es una competencia muy relevante para los logísticos. Y nada, perdonad la interrupción. Sí, tenía por puntualizar. No, faltaría más. ¿Alguna otra puntualización antes de cerrar este bloque? Pues si no la hay, entonces sí que pasaríamos a la encuesta con nuestros participantes. Hemos hablado de personas, hemos hablado de tecnologías de innovación. Ahora les pediríamos que nos identificaran 3 elementos claves para tener éxito en las operaciones de última milla. Nos pueden pasar exactamente, gracias. Les pediríamos en este sondeo rápido online que nos seleccionen una de estas opciones. ¿Cuál es la principal clave para tener éxito en las operaciones de última milla en este escenario post-COVID? Damos unos segundos para que ustedes respondan y cuando tengamos una proporción suficiente de respuestas, veremos la explotación de los resultados en pantalla. Supongo que está funcionando bien. ¿Está funcionando bien el...? Sí, llevamos el 40% de las personas que han Perfecto, votado. pues damos unos segunditos más. Ok, ya casi llegamos al 50. Listo, ya llegamos al 52%. Ahora vienen las personas más reflexivas. Hemos empezado con las más impulsivas y ahora las más reflexivas. Demos a las personas reflexivas unos segunditos más. Ya vamos en el 64%. Pues si le parece, cuando lleguemos al 70%. Ok. Nos faltan unos cuantos. Si hay alguien que falte de votar, para que ya lleguemos al 70%.
Listo, ya llegamos a 70, vamos a cerrar. Perfecto, pues muchas gracias a todos los que han participado y ahora veremos los resultados. Bien, aquí hay una pluralidad de opiniones. ¿Quién de nuestros panelistas quiere comenzar con un análisis de estos resultados? ¿Alguno de nuestros panelistas quiere Si quieres voy hacer yo, alguna Ignacio. valoración? Si quieres voy yo. ¿Perdón? Si quieres voy yo, digo, si quieres Sí, comento. sí, es que no veo las caras ahora en pantalla en este momento. Sí, sí, adelante. Yo creo que las respuestas denotan una realidad, ¿no? Y la realidad es, al final veo ahí que existen 2, 3 que, o sea, la que claramente es más puntera sobre la flota flexible y acorde a las capacidades, B2B, B2C, y la juntaría con la información centralizada e incluso con las herramientas de ruteo. Al final de lo que esto es como, o sea, con lo que estaba comentando antes, viene a decir lo mismo, ¿no? Es decir, lo que nos estamos encontrando es que, por un lado, no tenemos las flotas dimensionadas a esta nueva situación y que lo que demandamos es poder tener picos que ya estábamos más acostumbrados sobre el pico final de año y quizás algo de rebajas, pero el pico final de año para poder dimensionar estas flotas. Ahora nos vamos a encontrar que subimos mucho y no sabemos ni siquiera cuándo, ¿no? Cada vez más acentuado. Y para ello, al final, esa información pues, es absolutamente esencial. ¿Y para qué queremos al final las rutas más las herramientas de rutas? Pues igualmente, al final, para nuevamente la tensión que tenemos sobre la última milla y sobre las rutas que tenemos, intentar reducirlo más. Yo creo que aquí la respuesta nuevamente suele ser dos. O sea, por un lado podemos ir a la búsqueda de tiempo y de mejora de información o al que puede estar en puntos, por ejemplo, en la parte de las concertaciones en tiempo. Pero luego, por otro lado, creo que aquí se podría dar otra respuesta que es la parte de la infraestructura. Es decir, yo creo que lo que falta es de dotar infraestructura para dejar de tensionar esas 3 variables que se marcan. Y oye, si yo no necesitase, si fuese más productivo los choferes con los que tengo capacidad el resto del año, igual la tensión de los picos de demanda no sería tan alto, ¿no? Y igual que la parte de las rutas, si yo tuviese más horas o como este tiempo de COVID donde eran dueños de la calle prácticamente los mensajeros, pues igualmente yo tuviese también esa flexibilidad para hacer repartos en hora valle, también tendría más sentido y no tendría tanta tensión nuevamente sobre las flotas. Y yo creo por eso nuestra apuesta en Citybox siempre va sobre el cambio de infraestructura. Creo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Alguien más quiere hacer alguna valoración? Puedo sugerir que desde organización vuelvan a aparecer los panelistas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Francisco. Sí, gracias. Sí, creo que los resultados de alguna manera muestran, como decía Santiago, la realidad, ¿no? Es decir, cada uno de esos elementos son importantes para el éxito en última milla. Me parece que el que más se destacaba era flexibilidad de flota, y yo ahí comparto, no solamente es un tema de flexibilidad de flota, sino un tema de flexibilidad, adaptabilidad de las capacidades como tal, porque puede ser flota, puede ser algún centro o algún punto remoto de entrega, algún canciller, algún box, algún dron o algún otro elemento. Nosotros, por ejemplo, en ciudades, para los que conocen Quito, que tiene un centro histórico
pues no es igual que el de Madrid, pero pues tiene también su encanto y su tema histórico que hace que las calles sean estrechas y demás. Ahí típicamente nosotros hacemos entregas en vehículos pequeños, medianos, pero en el centro histórico, por ejemplo, utilizamos ciertas rutas en bicicleta. O en ciertos momentos en el centro financiero, en donde hay un tráfico terrible y no se puede avanzar, claro, en la época pre-COVID, ¿no? Estamos de acuerdo que durante el COVID hemos estado, como dice Ramón, bastante tranquilos en tema de tráfico. Pero usamos las bicicletas para hacer lo que yo he llamado la última media milla, porque la última milla la hacemos completa, pero esa última media milla, ese último cuarto de milla, lo terminamos a veces en una bicicleta o en una moto. Hacemos uso de aliados también, es decir, nosotros no pretendemos hacer todo nosotros. Buscamos aliados que tienen más capilaridad, que tienen otra estructura de costos, que están en ciertos nichos, en ciertos sectores geográficos que nos ayudan a llegar. Y evidentemente también se hace uso de subagentes que nos dan toda esa flexibilidad de poder manejar volúmenes incrementales, decrementales, es decir, nosotros procuramos que una buena parte de la estructura de costos sea totalmente variable y flexible. Si tuviésemos una cantidad de costos fijos muy alta, realmente estuviésemos estado fuera del mercado. Y creo que esa ventaja del tener una capacidad flexible fuera, que es variable, nos ha dado también una ventaja sobre otros actores en esta cadena. Así que, pues bueno, ese es mi aporte. Sí, mira, por mi parte, yo creo que esta situación está trayendo costos adicionales a la cadena, eso es claro, ¿no? Todos estos protocolos, estas nuevas realidades, o restricción de horarios, restricción de pases vehiculares también hace que los costos se vayan incrementando. Y a razón de eso, también el incremento de toda esta distribución en clientes finales o e-commerce o a este nivel capilar, hace que viremos como primera necesidad a que la restricción de vehículos sea la que podamos manejar o flexibilizar para ayudar a atender esa demanda. Yo creo que los tres puntos importantes que se han reflejado en la encuesta, creo que es la preocupación de todo el mercado logístico, ¿no? Poder atender de manera correcta, con información correcta, para que en el CRM también se refleje eso, tener la flexibilidad de la flota para poder tener capacidades para poder atender a tiempo también es súper importante, ¿no? Entonces, eso creo que engloba el poder tener capacidades para atender en esta nueva realidad hasta que nos podamos acomodar. Los que trabajamos en un 3PL buscamos justo lo que dice Francisco Javier, ¿no? Es lograr tener la mayor flexibilidad en capacidad para activarla y desactivarla según lo que vayamos a necesitar, ¿no? Entonces, esta nueva realidad lo que nos trae justamente es eso, ¿no? Mucha búsqueda de flexibilidad y adaptabilidad para poder atender al cliente final, que es lo que nos interesa. ¿Alguna otra valoración? Sí, no, y quizás por último, creo que, bueno, al final, como estaban bastante empatadas las diferentes alternativas que había, también yo creo que todas eran importantes, ¿no? Esas son una de las principales conclusiones, y la combinación de todas es la que nos ha hecho que las que hacen que la cosa funcione, ¿no? Eso, y además de una manera más o menos equilibrada. A mí hay una que quizás me gustaría poner el acento, que es la primera, ¿no? Que es muy coherente con una de las principales necesidades que hemos tenido, que es la de la digitalización, que se ha comentado. Pero no tenemos que olvidar que al final, pues la gestión logística es gestión de información, y es básico, si yo quiero organizarme, es tener la información adecuada, y en este contexto pues es donde se ha puesto precisamente en aquellas organizaciones donde no estaban bien, había partes del proceso que no estaban bien digitalizados, se ha tenido que hacer a marchas forzadas porque perdías esa visibilidad, ¿no? Y el perder esa visibilidad o esa capacidad de hacer transacciones con otros partners en tu misma cadena de transporte o tu cadena logística, pues bueno, pues derivaban en que no se podían hacer o derivaban en que no podías dar el servicio. Con lo cual, bueno, quizás, ya digo, poner este dato lo que nos ha reforzado es que la digitalización era muy relevante, ¿no? en esta situación. ¿Más comentarios o podemos pasar al siguiente bloque?
Pues si les parece, pasamos al siguiente bloque. Este creo que lo hemos tratado, el de las tecnologías, en la segunda pregunta. Si les parece, o tratamos este o lo... ¿Qué opinan? ¿O ya lo hemos tratado en la segunda pregunta? Yo quizás, Ignasi, como sugerencia, lo juntaría conjunto con la última pregunta, porque yo creo que es una combinación de soluciones Claro. y tecnologías y quizás a lo mejor conviene hacer esta mezcla, ¿no? No sé. Sí. Y no... Pues pasamos a la siguiente pregunta, que enlaza con lo que comentaba Ramón hace un rato. Me imagino que la situación en la mayoría de ciudades de América Latina será similar a la que nos encontramos aquí en España. Yo les puedo decir, donde vivo, en Barcelona, hemos recuperado el 90% del tráfico vehicular en vehículos particulares, pero el transporte público sigue estando en el 40%. Y eso teniendo en cuenta que muchos de nosotros aún seguimos teletrabajando la mayor parte de nuestro tiempo. Es decir, hay un potencial de aumentar los problemas de congestión importantísimo. Pero al mismo tiempo hemos visto como en muchas ciudades, para dar más espacio social, más facilidades al peatón, a la bicicleta, a los vehículos, a los pequeños vehículos, a las motos. Hemos visto ampliación de aceras, reducción de carriles de circulación, nuevas medidas medioambientales. Nos estamos encontrando en las ciudades de América Latina con sistemas pico-placa, hoy no circula, etcétera. Claro, yo lo que me pregunto es todos estos nuevos paradigmas de la movilidad que se avecinan, por un lado, mayores restricciones por parte de las autoridades, por otro lado, mayor restricciones o requisitos medioambientales, mayor demanda de capilaridad. Bien, este es un mix de difícil gestión. ¿Cómo ven la última milla en estos nuevos paradigmas de movilidad? ¿Quién quiere empezar? Pues, si quieres yo mismo, Ignacio. Yo creo que esto es un choque de trenes, ¿no? Y además lo venimos viendo, lo veníamos viendo de manera quizás a cámara lenta, y lo que ha sucedido con el COVID es que lo hemos pasado esos trenes han pasado a ser de vía convencional a tren de alta velocidad, ¿no? La cosa va a ir mucho más rápida de lo que nos estamos encontrando. Entonces nos estamos encontrando en una situación en la que las ciudades, y especialmente ya desde hace tiempo las ciudades europeas, por temas de calidad del aire, están tomando una serie de medidas de restricción por cumplir con una serie de compromisos y de índices que va en beneficio de todos los ciudadanos, que no nos olvidemos que al final todos somos un espacio en el que tenemos que desarrollar nuestra vida. Pero por otro lado, digamos que los hábitos de consumo van por lo contrario, van a la capilaridad, a la entrega individualizada. Ya no solo, hemos hablado mucho del e-commerce, pero bueno, digamos que también otra de las cosas que más ha incrementado también ha sido el reparto de comida a domicilio, el delivery. Digamos que todo ese tipo de servicios que requieren entrega domiciliaria, pues parece que van a más, ¿no? En España, adicionalmente, tenemos otra casuística, y es que tenemos una población muy envejecida y también va a más, y también conforme la pirámide poblacional va hacia una población de mayor edad, pues también se requiere de más asistencia domiciliaria. Y todos tenemos que ser conscientes de que la ciudad es un bien compartido, ¿vale? Que no es de nadie, es de todos, ¿no? Y que tenemos que compartir ese recurso, y que cualquier solución que busquemos tiene que ser de una perspectiva, desde un enfoque sistémico, ¿vale? Esto es un poco de la perspectiva del contexto. Por otro lado, ¿qué nos hemos encontrado? Nosotros llevamos trabajando ya como asociación muchos años de la mano de diferentes autoridades locales, y lo que hay es un desconocimiento tremendo sobre lo que es la logística
y las actividades que se realizan en las ciudades. Al final, la mayor parte de las administraciones públicas, específicamente los ayuntamientos, pues toda la entrega o el reparto de mercancías que se realiza en la ciudad, lo único que se visualiza es un camión, ¿no? Que entra, o a lo mejor una moto, que entra a la ciudad y sale, pero no se sabe muy bien ni quién origina ese flujo, ni por qué, ni en qué horario, ni con qué frecuencia, ni qué cadena de valor está afectando, ¿vale? Ni qué conexión tiene con la economía real de esa ciudad, ¿vale? Y todo esto es muy relevante. En la pregunta se preguntaba también desde la perspectiva de los planes urbanísticos. Pues hemos atendido a multitud de planes urbanísticos que no contemplan en absoluto el reparto de mercancías. Entonces no tenemos que olvidar pues, que cualquier zona de cualquier ciudad requiere de que las mercancías lleguen. Antes os comentaba el caso particular de España con el Horeca. Pues si no hay bares y restaurantes en el centro de Madrid, que antes comentaba Francisco, pues eso afecta directamente al turismo. Pero si no llegan los suministros al Corte Inglés, pues también afecta al comercio. Pero si no llega la Coca-Cola a las discotecas, pues no hay vida nocturna. Bueno, pues todo ese tipo de cosas son muy relevantes y cada uno de ellos requiere de unos horarios diferentes de entrega, unas tipologías de vehículos diferentes, unas frecuencias distintas, unas casuísticas, ¿vale? Muy distintas en cuanto a quién son los que participan en la cadena. Hay quien, desde la perspectiva de esa cadena de transporte, pues hay veces que son los que generan o derivan ese transporte son grandes compañías que pueden hacer el reparto de otra manera o se pueden optimizar ellos solos. Otra es cadenas de transporte que están muy, vamos a decir, que prácticamente todos los que participan son pequeñas empresas, con las cuales su disponibilidad de horarios, de recursos es diferente. Bueno, digamos que todo esto, si no lo conoces, difícilmente puedes tomar medidas que sean adecuadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero poner aquí encima de la mesa? Pues lo que quiero poner encima de la mesa es que, por un lado, tenemos una circunstancia de que queremos hacer ciudades más vivibles, más disfrutables, más sostenibles, pero que también queremos que la actividad económica funcione. Por otro lado, hay una serie de ciudadanos que, depende de la hora del día, pues o somos peatones o somos consumidores o de los diferentes modos de consumo, ya sea e-commerce, ya sea en tienda o ya sea en restaurante, que necesitamos que esos suministros vengan. Y por otro lado, tenemos unas administraciones que son los que tienen la gobernanza de toda esa información, que tienen que conocer lo que pasa y cómo pasa de cara a las medidas que van a tomar, ¿no? Y yo creo que lo que hay que trabajar es en ese sentido, el que al final no nos podemos olvidar que en todas las mesas de diseño de una nueva ciudad o de modificación de una nueva ciudad tenemos que estar todos los agentes que participamos. Porque al final la solución tiene que ser una solución que sea, vamos a llamar, armoniosa para todos. Porque cualquier pata que no esté ahí, pues va a generar un problema, ¿no? Y hasta ahora, pues lo que ahora en estos 3, 4 últimos años esperamos que, vamos a decir por desgracia, más que por suerte, a raíz del COVID, que se ha visualizado mucho la actividad logística, cada vez sea más, pero que en todas esas mesas de desarrollo urbano las actividades de reparto tienen que estar, o de transporte, porque es que son una actividad básica de la ciudad y que se requiere pues que la ciudad esté adaptada para ello, porque es que si no, si paramos el transporte en sus diferentes formatos, horarios y modalidades, le paramos las arterias o el sistema circulatorio, vamos a llamar así, de la sangre para toda la ciudad, que todo funcione, ¿no? Y esto es digamos, lo que yo pondría aquí en valor para el debate, ¿no? Que si es una realidad que en Latinoamérica veis igual en este sentido. ¿Algún comentario? ¿Algún otro comentario? ¿Una aportación desde Latinoamérica? Bueno, sí, con mucho gusto. Ahí, en el tema de los desafíos en última milla y cambios, paradigmas, aquí en algunos momentos se habló de tener ciudades inteligentes y tener ciudades de 24 horas. Ustedes deben recordar, seguramente en España ocurrió igual, que cuando empezaron las cuarentenas habían toques de queda y horarios de cierre muy, muy cortos. Y eso nos estaba matando como operadores logísticos, porque de alguna manera la ventana de operación se nos redujo y teníamos que concentrar todos los recursos en un par de horas y era imposible. Es el tema de costos y los riesgos para la gente se volvieron exponenciales y en una situación en la que muchos clientes exigían que lleguemos, pero en esas ventanas muy, muy justas. Entonces, ¿por qué no pensar en tener ciudades 24 horas, ¿no? Con horarios diferenciados? ¿Por qué no pensar por ejemplo, en tener los deliveries de domicilios más recargados en la noche?
evidentemente todo lo que no sea food service. Si es food service tendrá que ser en la hora en la que, o bajo demanda, en la hora en la que lo pide el cliente, pero todo lo que no es bajo demanda, lo que puede esperar, quizás se puede hacer un ciclo nocturno en el que ya hay menos tráfico y vas a encontrar a las personas en casa, por ejemplo, y dejar el delivery corporativo durante el día. Nuevamente, buscar medios alternativos para los centros más congestionados de las ciudades, ya sean estos motos, bicicletas. De hecho, nosotros tenemos acá en Ecuador vehículos eléctricos pequeños que nos permiten hacer entregas ligeras en las ciudades, y estamos pensando en ir migrando a flotas eléctricas que nos permitan poder circular inclusive en ciudades que tienen el famoso pico y placa. Porque a estos vehículos eléctricos se los exceptúa de esa medida. Pero también en Ecuador no, pero DHL en algunas partes del mundo ya utiliza hoy drones, y estoy seguro que no tardarán en venir. Los lockers o los sitios de pickups remotos que comentaba Santiago, que ya se empiezan a ver cada vez más, y que aquí todavía no hemos llegado a ese punto, pero que DHL los tiene ya con un uso bastante intensivo en Europa y en Estados Unidos, más que todo. Aquí le hemos apostado mucho si estás en una zona que no servimos o que está compleja de llegar, o que ya el costo simplemente no da, te invitamos a que hagas un pick-up en un punto de servicio. Eso también nos ha permitido valorar un poquito las capacidades y la posibilidad de entrega en algunas zonas. Y regreso yo, uno de los desafíos importantes que creo que tenemos es el tema de migrar a pagos virtuales, a hacer transaccionalidad sin efectivo, porque muchas veces nos encontramos con esa realidad de que llego al cliente y el cliente no tiene todo el efectivo o está esperando que des un cambio. Entonces, en la medida en la que podamos migrar, y eso no es fácil, sobre todo en Latinoamérica, pero creo que la bancarización y la digitalización de esa bancarización, lo que ha hecho el COVID es acelerarla, ¿no? En algún webinar había alguien que decía que quién es el que está liderando la innovación, si el CEO, el CIO, y de la respuesta era el COVID, ¿no? Entonces, ese es el que de alguna manera está generando el cambio. Así que, y los dejo con la reflexión final, y es que un átomo, que un átomo no haga nada si un byte lo puede hacer. Y creo que hacia allá caminamos. Todo lo que pueda digitalizarse será digital, y todo lo que no sea digital, pues ahí estamos nosotros para llevarlo y hacerlo traducir esa logística física. Gracias. Solo para ir sumando a lo que han comentado tanto Ramón como Francisco Javier. Cada vez vamos moviendo a ciertas soluciones que antes nos parecían no aplicables para más realidades. Acá, por ejemplo, en Perú ya han comenzado a haber mucho más iniciativas de lockers, que son pick-up deliveries que no necesitan el contacto directo de la persona. Entonces eso permite que vayamos teniendo medidas diferentes. Hay startups también que han ayudado sobremanera a que comencemos a atender con capacidad esa necesidad de la capitalización de la entrega. Mucho en motos, y fuera en motos también bicicletas, y en algunas cosas también peatonales. Eso ha comenzado a ser la nueva normalidad. Todos esos paradigmas los está dejando el COVID, y que creo que van a ser la forma en la que nosotros atendamos de manera hacia adelante la logística de última milla, ¿no? Y siempre tenemos que tener cuidado y tenemos que tener claro de que los protocolos de bioseguridad nos van a acompañar, ¿no? Eso creo que durante bastante tiempo lo vamos a tener vivo, y la presencia de las empresas que vayan a quedar son las que tengan esta mezcla, ¿no? Una flexibilidad bastante fuerte, un mix, no tienen que tener la estructura cada compañía, sino tener que tener un embaraje de varias cartas a que utilizar, y sobre todo tener claro
cuáles son las legislaciones en bioseguridad que va pidiendo cada compañía, cada país, ¿no? Cada país pone ciertas reglas, el 70% son similares entre los países pero de Latinoamérica, pero ese otro 30% a veces es una adicional, en costos adicionales muy diferente en el momento, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy creativos porque la cadena, eso no lo vamos a poder trasladar al 100% al cliente final y tenemos que ser muy creativos para que le demos a las compañías las herramientas para que sigan funcionando, sigan competitivas y nos vean a todos como partners logísticos en el momento de plantear soluciones. Más aportaciones en este bloque. Sí, yo no me puedo callar porque como ha hablado Francisco Javier de la nocturnidad de la entrega, ya me emociono ya, así que no puedo parar ahí. Pero sí, desde luego las ciudades no nos lo están poniendo nada fácil. Antes del COVID teníamos las limitaciones de entregas que cada vez ahogaban más. Insisto en lo mismo que he dicho antes, igual la realidad latinoamericana la conozco menos, conozco más la europea, donde había una tendencia tremenda a la petrolización de las ciudades, exigiendo que esas horquillas de entrega cada vez fuesen más complejas y también la manera, ¿no?, de buscar los vehículos alternativos para poder llegar a esa última milla. Entonces había que sí o sí buscar soluciones. O sea, sin ir más lejos, el correo francés, La Poste, pues puso un servicio ya de recogida en buzón directamente para intentar facilitar la entrega. Y el resto, pues como DHL en Alemania, que tiene una red enorme de backstations, ¿no?, de lo que son lockers colocados en puntos de conveniencia, y ya empiezan a mirar hacia otras tecnologías, porque como hablaba antes, existe tenemos tal cantidad de volumen que gestionar que hay que ir atacándola por diferentes frentes, ¿no? Y para que todo eso al final el resultado sea algo rentable para nuestro negocio, pese a que no nos lo ponen de una manera sencilla. Y hablo de la nocturnidad ahí porque es muy interesante y nosotros siempre defendemos lo mismo. Es que el cambio de infraestructura permite ampliar las horas y ampliar las horas es clave para ganar la rentabilidad. Y claro, nosotros sí creemos en esa posibilidad de hacer entregas nocturnas de paquetería. Pero claro, para poder hacer esas entregas nocturnas o a deshoras o en horas valle, necesitamos infraestructura. O sea, de otra manera, pensar otra opción es realmente muy complejo, ¿no? O sea, es verdad que existen algunas opciones como el delivery a través de drones, que puede ser interesante y que ya también se están poniendo en marcha. Hay un proceso piloto bastante avanzado, además, por Swisspost, donde ya entregan cierta mercancía de muy alto valor entre hospitales con los drones, pero al final son sobre la masa, y en esa masa, y disculpad que vuelva quizás a la parte que más conozco, que es el B2C, ahí es donde tenemos que aplicar soluciones. Nosotros sí creemos en eso. O sea, tenemos una tecnología obsoleta como era el buzón domiciliario para la entrega de cartas que ya casi nadie utiliza, pues dotémosle de tecnología nuevamente por nuestra parte y de la infraestructura necesaria para poder hacerlo realidad. Y no siempre esto tiene que venir apoyado por grandes proyectos gubernamentales, ¿no?, donde tenga que ser la inversión pública detrás para poder hacer esto. Si a nosotros nos va a reportar un gran beneficio, sí que tiene sentido a veces hacer esa proyección, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como he dicho, hablaba del ejemplo francés de La Poste, pues ahora vamos a iniciar allí un despliegue donde con esa visión y al final con capital privado, pues vamos a continuar con esa expansión de buzones para poder hacer y permitir esta entrega alternativa. O sea, donde yo ya no tenga que hacer una concertación, donde me pueda hacer una entrega a las 8 o a las 9 de la noche, independientemente de si está o si no está el destinatario, ¿no? Y así es como gano. Y así es como gano, porque entonces esa furgoneta que para empezar la ciudad no me permite entregar, bueno, pues si vas a ir a las horas valle de contaminación ya no me importa, ahora sí que puedes acceder. Y como lo vas a hacer en menos tiempo la entrega, ya no vas a repartir 80 paquetes, igual vas a repartir 150 paquetes. Y esas son las pequeñas claves que nos permiten esa rentabilidad que, insisto, ¿no?,
Y que eso, la consecuencia, obviamente, es que las medidas medioambientales que quieren imponer para tratar de mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades, que se ha visto ahora mismo mejorada por algo externo como es el COVID, pues viene apoyada en este caso por el BID, como decía Francisco Javier. ¿Y cómo es el BID? Bueno, ese BID no es solo la parte de tecnología, sino la tecnología con el hardware, ¿no? El software más el hardware, ¿no? Que permite hacer todo esto. O sea que, ¿cómo decirlo de otra manera que no sea que solo haciendo las cosas de una manera distinta vamos a conseguir unos buenos resultados a futuro? Muchas gracias. ¿Algún otro comentario en este bloque? Bien, si les parece, como nos quedan 15 minutos para terminar este debate, me gustaría avanzar en la siguiente encuesta a nuestros participantes. En este caso, les preguntamos que identifiquen los principales obstáculos que encuentran en su actividad para el desarrollo de operaciones de última milla. Como en el caso anterior, damos unos segundos para que respondan y cuando tengamos un porcentaje suficientemente alto de respuestas van a aparecer en pantalla. Vamos teniendo respuestas, Malena. Sí, llevamos el 35%, si nos ayudan a seguir votando para... Muy bien. Muy bien. Ya va subiendo, vamos en el 45%. Muy bien. Bueno. Reconozco que si tuviera que responder yo, sería difícil encontrar solo una opción. Reconozco que se lo ponemos difícil a los asistentes, pero bueno. Ya vamos en el 62%. Si hay alguien que falte votar, si nos ayuda. Hay que hacer clic en la pantalla en la opción que crea que es el principal obstáculo. Sí, tiene que hacer clic en la opción, en el redondel. Ya nos faltan muy poquitas respuestas para llegar al 70%, si nos ayudan. Listo, ya llegamos al 70%. Pues Sí, muy bien, de nuevo, muchas gracias a los que han participado en la encuesta. ¿Podemos ver los resultados? Volvemos a tener casi un empate técnico. ¿Qué opinan nuestros panelistas? ¿Podemos ver el rostro de los panelistas? De nuevo. Bien, muchas gracias. ¿Quién quiere empezar con una valoración de los resultados? Ruego una valoración rápida porque, insisto, nos quedan pocos minutos y nos quedaría un último bloque y algunas preguntas de participantes. Ok, entonces rápidamente hago el aporte, ¿sí? Veo las dos más votadas, estaría de acuerdo, no era fácil escoger entre una, pero las dos más votadas fueron la incertidumbre de la gestión y la visibilidad de la entrega y el equilibrio entre calidad y reducción de costos. Totalmente de acuerdo, al menos
en América Latina, y para quienes no trabajamos con plataformas como lo hacen un Uber, un Globo, en las que tienen plataformas on demand con localizaciones GPS, sino que trabajamos algunas con localización GPS, pero hay muchas que vienen cortadas desde fuera, con direcciones de fuera. Y cuando llegan las direcciones de fuera, escritas tal y como el remitente las puso, es un desafío enorme muchas veces hacer la entrega. Entonces ese es un campo en el que tenemos, y estoy hablando ahí de un e-commerce o de una operación logística cross-border, no es típicamente el reparto doméstico, pero en la realidad que nosotros tenemos hay ese desafío en el que no tenemos toda esa visibilidad de entrega porque la dirección no es totalmente correcta, o porque no tenemos esa geolocalización. Vamos a tener que llegar a eso rápidamente, pero hoy todavía es un tema que está en proceso. Y evidentemente la visibilidad. Ya tenemos herramientas que hacen deliveries on demand para que el propio cliente pueda gestionar su entrega, pero estamos en un proceso de adopción. Y finalmente, el equilibrio entre calidad y costos, definitivamente, claro, siempre los clientes quieren la entrega rápida, al más bajo costo, pero ese es un equilibrio muy difícil de lograr, y la única manera de la que podemos lograr va a ser reinventarnos, va a ser ir hacia tecnologías disruptivas que nos permitan realmente poder hacerlo más rápido y con menos costos. Creo que esos son los dos grandes desafíos que encontramos ahí. Gracias. ¿Más valoraciones? Mira, yo coincido mucho en que la incertidumbre es, digamos, que el factor que no nos deja planear, y al no planear, el no poder tener el control de la gestión es lo que más nos afecta. Como dice Francisco Javier, la tecnología nos tiene que ayudar, y en realidad el equilibrio costo-beneficio se tiene que ver por servicio. Tenemos que ir siempre buscando, innovando. Creo que en el ADN de los logísticos siempre está la mejora continua y buscar la diferenciación de servicio, porque si no terminamos quedándonos en paquetes en los que no llegamos a generar alguna diferenciación, y simplemente termina siendo para el común de las personas alguien que va a mover cajas de un punto A a un punto B. Entonces hay mucho trabajo por detrás para que eso se dé de forma eficiente. Entonces, yo creo que ahí viene, las preguntas estuvieron bien difíciles. O sea, la pregunta tenía una gran complejidad como para poder escoger una, como tú dijiste, Ignacio, ¿no? Entonces, la diversidad de las respuestas también lo refleja así, ¿no? Esta nueva realidad también tiene su complejidad, tenemos que ir adaptándonos finalmente, ¿no? ¿Más comentarios? ¿Más valoraciones? Bueno, Pues si creo no que hay... vale. ¿Sí? ¿Vas a iniciar, Ramón? Bueno, yo voy a ser muy breve si quieres, porque creo que nuevamente lo han explicado fenomenal tanto Alejandro como Francisco Javier, y es que eso, la encuesta refleja pues, la preocupación básica, ¿no? del sector, ¿no? Y pues, por un lado tengo que asegurarme y hacer más eficiente el proceso, que ya de por sí se pone mucho foco al final en los profesionales para poder desarrollar eso de una manera idónea, y se están incorporando tecnologías realmente muy interesantes, ¿no? O sea, como comentaba la tecnología de DHL para poder incluso en vuelo cambiar la propia entrega del paquete, cambiando la dirección o la franja horaria para poder hacer esa entrega, las posibilidades de entregas en otras opciones que están más consolidadas, digamos, en mercados más, bueno, pues que tienen una tradición mayor en la parte de ventas online, ¿no? Como puede ser Estados Unidos o el gran mercado que es en realidad China, y de donde podemos mirar bastantes innovaciones que luego llegan tiempo más tarde a otras zonas, ¿no? Incluso eso también punteras de e-commerce, como puede ser Reino Unido, Alemania, Francia o en la propia Estados Unidos.
Y luego está la parte de los costes. Es que al final es que vamos a quedar aquí, no nos vamos a quedar ninguno. O sea, todos estamos para ganar dinero. Entonces, lo que no tiene sentido es que hagamos operaciones donde perdamos de manera constante dinero, ¿no? Es verdad que en el doméstico la tensión sobre la última milla es brutal y de ahí que al final donde se mire más la manera de mejorar esa parte, tanto de experiencia de usuario, pero también para ganarse la efectividad en la entrega, sea sobre la última milla, y es donde nuevamente pues creo que hay cosas muy interesantes para poder hacer y que, como he dicho al principio del todo, la innovación también viene, como comentaba, ¿no? Alejandro, donde se han apoyado en startups locales que han nacido y que no todas las innovaciones tienen que venir precisamente de Estados Unidos y tal, ¿no? Que yo creo que también con acento castellano podemos sacar cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y enseñarle al mundo cómo hacer las operaciones mucho más rentables. Y lo mejor de todo es porque como nosotros también tenemos esa tensión y casi más que a veces el mundo anglosajón, pues tenemos más necesidad y la necesidad de virtud. Así que seguro que vamos a ver cosas muy, muy, muy interesantes. Muy bien. Y pues por finalizar, si os parece, bueno, aparte de que a ver si entre el COVID y el español somos capaces de sacar adelante todo esto, ¿no? Santiago, los dos catalizadores de la innovación. Pero bueno, es una buena, puede ser una buena combinación. Pero bueno, yendo un poco coincido con todo lo que habéis comentado anteriormente, y yo voy a hacer el análisis inverso, ¿no? Voy a precisamente a poner en valor la menos votada, ¿vale? La que tiene que ver con todo el aspecto relacionado con las restricciones por legislación. Bueno, aquí la pregunta decía no contempladas, yo me voy a llevar las con mi sardina y yo hubiera hecho la pregunta restricciones por legislación que no contemplan mi operación, ¿vale? Que eso quizás hubiera sido una más adecuado a la realidad que tenemos ahora en las ciudades europeas. Y un poco rescatando lo que comentábamos en la pregunta anterior, yo creo que ese aspecto es uno de los, no a lo mejor a presente, depende del estado de cada ciudad. Ya digo, en España en particular y en muchas ciudades europeas lo estamos viviendo ahora mismo. Ahora está el tema congelado por el tema del COVID, pero venimos de realidades como el Madrid Central o toda la zona de bajas emisiones en Barcelona, etcétera, que nos están planteando una serie de restricciones, tanto de acceso como horarias, ¿vale? Y bueno, pues al final esto no deja de ser un paradigma, bueno, un nuevo paradigma en el cual yo tengo que ser capaz de optimizar mi servicio o mi servicio coste, ¿no? tan preocupante, teniendo en consideración que ahora solamente me dejan entrar a determinadas zonas en determinadas horas, ¿no? Y que no a todo el mundo le valen esas horas. Entonces, a lo mejor estoy llevándome a la congestión a determinados horarios cuando otros están en valle y encima, además, en una situación en la que no estoy alineado con el destinatario. Porque resulta que el destinatario tampoco le viene bien esa hora. O sea, no le viene bien ni al que reparte ni al que recoge, ¿no? Entonces, bueno, el transporte nocturno, la entrega nocturna vale para lo que vale, la entrega en casillero vale para lo que vale, la entrega en microhub vale para lo que vale. Bueno, pues digamos que hay que pensar bien en esa nueva manera de plantear las operativas y que ahí tiene que haber el legislador, ¿no? El que tiene la gobernanza de la ciudad, pues tiene que tener un conocimiento adecuado a la hora de plantear esas restricciones, pues quién es el que opera y qué restricciones o qué debería restringir a cada quien, ¿no? En cada uno de los canales. Y yo creo que por ahí van los tiros a medio y largo plazo si queremos hacer un desarrollo armonioso de la logística urbana, ¿no? El que de alguna manera tengamos un conocimiento exhaustivo de lo que pasa en mi ciudad. O sea, ahí la gestión de los datos es muy relevante, el saber quién opera, cuánto tiempo está, qué vehículo lleva, dónde va, etcétera, y qué casuística tiene, tanto el que entrega como el que recibe, y a partir de ahí hacer en este caso, una legislación on demand, ¿no? Y en ese sentido, pues aquello que lo podamos llevar a la noche, incentivemos que vaya a la noche, aquello que tiene que ser por la mañana, incentivemos que sea por la mañana, y aquello que tiene que ser por la tarde, incentivemos que sea por la tarde, ¿vale? Y de esa manera, pues utilizamos mejor los slots que tenemos en cada caso y no fastidiamos a todo el mundo por igual, ¿no? Que es un poco los planteamientos que se realizan, no odio a nadie, os odio a todos por igual, y a partir de ahí pues os genero esta problemática. Entonces yo creo que las ciudades, ese gran, como comentaba anteriormente, ese gran desconocimiento que tienen sobre la operativa logística y a quién afectan y los horarios de entrega, o sea, no es lo mismo, pues en el mismo Horeca, pues no es lo mismo entregar en un restaurante que abre por la mañana que uno que abre por la noche,
Además, son empresas pequeñas y esas empresas pequeñas que tengo que entregar por la noche, a que hable por la mañana, le obligo a tener una persona. A lo mejor una gran superficie, pues si tienen los medios para entregar por la noche, pues habilitemos para que esta grande superficie se haga la logística de esta manera. A lo mejor los repartos de determinados servicios, como puede ser la prensa, pues requieren otras franjas horarias diferentes. Bueno, pues digamos que un poco a modo de colorario, pues que hagamos una gestión basada en el conocimiento o una legislación basada en el conocimiento. Y a partir de ahí busquemos las soluciones que mejor funcionen en cada caso. Cada problema tiene una solución. Y digamos que aquí lo que estamos observando, el café para todos no vale, y que muchas administraciones, que son los que verdaderamente tienen esa gobernanza o esa legislación, a la hora de plantear esas legislaciones desconocen mucho el contexto de operación, y a partir de ahí, pues bueno, pues se generan estos desequilibrios o estos sobrecostes, ¿no? que nos están tensando aún más la cadena. Perfecto, Ramón, muchas gracias. Advierto a los panelistas que hemos entrado en tiempo de descuento. Ya ha pasado la hora y media prevista, por lo tanto, es lo que nos queda, son algunos minutos que esperamos que el árbitro nos permita seguir jugando. Por lo tanto, yo les sugiero que integremos el último bloque de preguntas que estaba vinculado con las tecnologías, nuevos desarrollos, los lockers, los microhubs, con algunas de las preguntas que hemos recibido los asistentes. En concreto, una pregunta que digamos que añado a la que aparece en pantalla, nos pregunta específicamente por el futuro y el potencial de los microhubs. Otra pregunta que nos ha llegado de un participante nos pregunta ¿qué opinan ustedes de los retos que han implicado los reemplazos de personas que enfermaron o que estuvieron en contacto con personas afectadas por COVID, incluso pues equipos que tuvieron que ponerse en cuarentena de un día para otro porque había una persona contagiada? ¿Cómo se gestionó eso y qué piensan que podría haberse mejorado en este sentido? Les dejo un último turno de intervenciones para que respondan a estas preguntas. Empezamos por quien quiera. Si queréis, me lanzo. Primero? Si queréis, yo me lanzo, que tenía la escopeta preparada con la de los microhubs y vamos a por ello, ¿no? Yo creo que aquí, Ignasi, la respuesta al futuro de los microhubs es que, bueno, un poco la reflexión que os venía haciendo en todo momento, la logística tenemos que verla con un enfoque sistémico. Al final, cada parte forma parte de un todo que trabaja de manera conjunta. Entonces, aislar un elemento dentro de una cadena de suministro per se, pues es un error, ¿vale? Entonces, el éxito o no de los microhubs depende de una serie de aspectos que tienen que ver con la ubicación, la disponibilidad de infraestructuras, pero que, por supuesto, eso ya está más o menos sobre la mesa, pero donde verdaderamente hemos identificado nosotros la problemática mayor tiene que ver tanto con la gobernanza del microhub como con los estándares de identificación que utilicemos dentro y de operación. Al final, no nos tenemos que olvidar que un microhub urbano es como una especie de parking, vamos a llamarlo así, en el que muchos pueden hacer uso y tratan de hacer un uso más eficiente de sus recursos logísticos, y cuando tú estás planteando tu cadena logística para llegar a tus destinatarios, pues precisamente lo que vas a buscar, volviendo al balanceo eficiencia, coste, servicio, que comentábamos en todo el debate, pues tengo que tener un recurso, primero, que genera masa crítica suficiente como para que sea atractivo, vamos a llamarlo así. Segundo, que me genere la seguridad suficiente como para que yo quiera depositar ahí mi mercancía sin ningún tipo de miedo con respecto a competidores, operativas, prioridades, etcétera, ¿vale? Y tercero, que los costes operativos no se me suben porque resulta que cuando llego al microhub hablo en otro idioma que yo no entiendo. ¿Vale? Entonces, digamos que la problemática o lo que yo tengo que poner encima de la mesa para que estos hubs funcionen, pues digamos que lo de dónde tienen que estar y cuántos, pues una cosa que es solucionable, lo hace un programa de optimización sin problema. Donde tenemos que trabajar ahora mismo es precisamente en esa gobernanza de los hubs, quién tiene que operarlos
Y la segunda, sobre todo, es estamos preparados para trabajar en esa mentalidad colaborativa, y si tenemos los estándares tanto de identificación como de operación, identificación de bultos y envíos que nos permitan esa interoperabilidad, que es lo único que van a hacer rentable el uso de estos microhubs. Porque hasta ahora hemos visto multitud de experiencias las cuales, pues, bajo el mando de un único agente, no han sido capaces de hacerlo rentable, ¿vale? Y cuando lo hemos puesto en manos de varios, pues resulta que ha habido problemas de conflicto de intereses entre los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que el reto fundamental está en eso, ¿no? En generar esa gobernanza y esas herramientas y esos estándares que hagan que el microhub sea operativo, sea atractivo y que nos dé esa fiabilidad y esa seguridad para su uso. ¿Quieres seguir? Sí, yo quería adicionar la parte de la gestión de personas en esta nueva realidad, que era parte de la pregunta. Nosotros hemos tenido varios desafíos ahí y muy fuertes porque tenemos personal entrenado, siempre el costo logístico también hace que tengamos el personal justo para atender las operaciones con la demanda que tenemos. Entonces, enfrentamos, por un lado, la demanda creciente de actividades y, por otro lado, el ausentismo creciente por cuarentenas, ya sea voluntarias o por rastreo de casos positivos, ¿no? Entonces, lo que hemos tenido que trabajar mucho con el equipo es poder hacer reentrenamientos rápidos. Hemos tenido casos, en ciertos casos, casos positivos, entonces tenemos todo un protocolo de cómo activar, sanitizar las zonas de trabajo. Eso ha tenido que ser parte de la convivencia nueva y atención. Y algo que creo que es la preocupación general es hábitos de cultura de higiene y limpieza. Nosotros podemos tener una serie de procedimientos, protocolos dentro de las instalaciones, pero la preocupación principal son los hábitos del día a día y la vida de las personas con las que nosotros trabajamos. Y que ellos entiendan que culturalmente tienen que tener un cambio. Un cambio en el que permita los hábitos de limpieza que sean parte de su vida y que eso sea lo que nos ayude a cuidarlos y a cuidarnos entre todos, ¿no? Eso es algo que hemos trabajado mucho al interno de la compañía para que los casos comiencen a ser más espaciados y nosotros podamos tener el cuidado con el entrenamiento para poder ver cuáles son los puntos o los puestos más sensibles, también lo hemos trabajado, y qué cosas adicionales hemos tenido que colocarle como equipos de protección personal a los puestos más sensibles o de mayor exposición, ¿no? O sea, los que tienen más exposición con suppliers que no pertenecen a la compañía, tenían que tener guantes, caretas, no bastaba solo con la rutina de limpieza con alcohol gel en las manos. Entonces, todo ese tipo de cosas se tuvo que mapear, activar. El equipo de recursos humanos y safety de la compañía trabajó muy fuerte durante las 2 y 3 primeras semanas en desarrollar los protocolos y sobre todo ver que se vieran en piso. Y también hacer el monitoreo en cada uno de los camiones de reparto que nosotros utilizamos, ¿no? Ha sido un trabajo bastante fuerte, pero es la preocupación que nosotros tenemos que tener, ¿no? ¿Más intervenciones? Hola. Sí. Sí, si me permiten, bueno, brevemente comentar en honor al tiempo. DHL como grupo global tienen una visión al 2050 que se llama Cero Emisiones y un programa Go Green con el cual pues tenemos la muy ambiciosa meta de llegar a ese 2050 con cero emisiones y para eso pues se ha empezado un programa desde ya algunos años. Empezando por el cambio, por la transformación energética de muchos de los hubs y los centros de servicio a energía eléctrica, a energía solar, por ejemplo, un cambio de flota de aeronaves si bien todavía no existen aviones eléctricos, pero sí aeronaves mucho más eficientes. Se ha hecho se está haciendo una renovación hacia aeronaves más grandes, pero de motores, turbinas mucho más eficientes para reducir esa huella que estamos dejando.
y también se está avanzando muy agresivamente en el reemplazo de flotas eléctricas. Y en algunas ciudades ya, Guayaquil, Quito en Ecuador son unas de ellas, en Colombia, en Perú, en Argentina, en México ya muy agresivo. También se hacen ya algunos pilotos con vehículos eléctricos o con cubiciclos, son unos híbridos entre bicicletas que van con un cubo en el que se puede, pues te da un poco más de capacidad de almacenamiento. Pero bueno, coincido con Ramón, es decir, hay diversas alternativas, hay muchas tecnologías, hay muchas infraestructuras y no se puede apostar o decir que una es la solución para todo. Es decir, creo que cada mercado, cada población, cada sociedad, cada contexto de la cadena logística va a demandar algún tipo de solución, sea esta un locker, sea esta un dark store, porque no hay necesidad de que un humano lo opere, un micro hub, un hub remoto, un agente en alguna otra ciudad, bicicletas, carros eléctricos, en fin, drones, que como contaba Santiago ya se usan para transportar medicinas o equipos de hospitales a hospitales o de un centro, de un drone center a otro drone center, de tal forma que te ahorras el tener que pasar una ciudad sumamente traficada. Así que todo eso va a depender, son tecnologías que se vienen. Yo insisto en el tema de los pagos digitales, el blockchain, creo que también se viene para facilitar el comercio y para facilitar la transaccionalidad que tenemos tanto con nuestros proveedores como con nuestros clientes, con nuestros aliados en general. Y de lo que sí tengo certeza, porque todo lo demás son temas que están llegando, que se están probando y que van a depender de las situaciones. Lo que sí creo que ya está aquí y va a permanecer durante un buen tiempo son los protocolos de bioseguridad. Eso de alguna manera sí ha encarecido la forma en que operamos, pero no lo pudiésemos hacer de otra manera. Creo que esos protocolos, más allá del COVID o no, van a haber algunos que van a permanecer porque son buenas prácticas en definitiva. Habrán otros que irán desapareciendo o se irán relajando, pero algunos de esos van a quedar. Y como les decía yo hace un momento, hay algunas cosas de la nueva realidad que van a quedar, hay muchas cosas que si hoy se hacen digitales, se van a seguir siendo digitales. Y ya no hay necesidad de hacerlas en físico. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un último apunte? Sí, yo por cerrar, y será muy rápido porque como estábamos fuera de tiempo, yo voy a contestar a la pregunta del panel, porque ya ha sido contestada yo creo que las otras ampliamente. Yo lo que creo es que el futuro de la última milla tendrá que cambiar de una manera radical. Es decir, lo que sí que lleva a los operadores llevamos mucho tiempo luchando por intentar adaptar las manera de hacer del B2B sobre el B2C. Este gran volumen es verdad que ha venido a quedarse, nosotros lo hemos visto y lo hemos identificado, hemos tenido más de un incremento de un 35% de nuevos usuarios, es decir, usuarios que ya tenían Citybox en su edificio. Actualmente pues, 250.000 vecinos tienen un buzón debajo de su edificio para poder gestionar así sus entregas, y hemos visto este incremento tan grande. Esto no es solo temporal, viene para quedarse, ¿no? Y según van llegando más hacia el e-commerce, el volumen cada vez es más intenso y es más intenso, ¿no? Llegará un momento en el que obviamente las recetas o las viejas recetas ya no pueden seguir manteniéndose en un equilibrio entre un B2B y un B2C. Es demasiado diferente la logística de una distribución y de la otra. Y eso es lo que va a propiciar el cambio. Como dice Francisco Javier, Alejandro y Ramón, pues habrá que ver luego cuál es la tecnología que finalmente permite. Yo creo que efectivamente va a ser una mezcla de todas ellas porque el volumen es demasiado intenso. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Y por cerrar un poco ese ciclo, ¿no? de donde sacar pecho sobre esa necesidad que tenemos todos, sí que se ha visto compañías que van despuntando desde las zonas de lengua castellana, ¿no? Y es que, como digo, ¿no? O sea, en este caso nosotros somos la red más grande europea de buzones, una alternativa absolutamente nueva, que sí que hay alguna iniciativa en Asia,
donde ya esos volúmenes se veían que efectivamente solo se podían vía automatización de la logística, eliminando la concertación, ¿no? Y llevando a cabo algo tan viejo como era la manera de hacer logística, de hacer reparto, como era el reparto postal. Y en su momento se dejó de la entrega de la carta en mano para proporcionar esa factura. Y yo creo que esa es la apuesta. Sumada a nuevas acciones, como decía, ¿no? de redes y de delivery on demand, yo creo que sí que puede ser una respuesta suficiente a ese gran volumen que nos viene. Si encima le sumamos todo lo que tiene que ver, que encima encarece, claro, como comentaba Francisco y Alejandro, el tema del distanciamiento social y todas esas medidas que hay que acometer desde un punto de vista de seguridad de los trabajadores, pues yo creo que llega al punto de ser casi una absoluta obligación, ¿no? el innovar, si se quiere sobrevivir en ese nuevo mundo de las entregas de última milla, en el caso del B2C. Muy bien, muchas gracias a nuestros panelistas de hoy por sus contribuciones. Gracias también a CEL, a MHMS, por crear esta plataforma para intercambiar ideas, experiencias entre España y América Latina. Felicidades por ello, pero muy especialmente gracias a todos los asistentes que nos han seguido durante esta hora y media y pico. Por tanto, cedo la palabra a la organización por si hay algún elemento a añadir y finalmente pues felicitarles a todos. Muchas gracias, Ignacio, por tu aportación. Gracias, Alejandro, Francisco, Ramón y Santiago, por ayudarnos a compartir toda su experiencia. Sabemos que el tiempo es limitado y bueno, tienen mucho que compartir, pero esperamos que haya sido de utilidad para todos nuestros asistentes y nos estaremos escuchando próximamente. Muchas gracias y buenas tardes en México, en Latinoamérica y noches en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, cuídense. Hasta luego, muchas gracias. Cuídense. Hasta luego, gracias.